Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poderles saludar en esta tarde de miércoles. El lunes pasado estudiamos acerca de la iglesia militante y mostrábamos a través del estudio de la palabra de Dios los defectos, las debilidades, los errores de esta iglesia militante. Pero también mostrábamos cómo a través de un encuentro con el Salvador, esta iglesia iba a cumplir sus propósitos. Vamos ahora, en esta tarde, a estudiar acerca de la iglesia triunfante. Y yo quiero pedirles a ustedes, antes de empezar, que podamos tener una oración para que el Espíritu de Dios esté con nosotros y nos haga más que vencedores en su nombre. Inclinemos el rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias, porque en este día, una vez más, por tu poder y gracia, podemos abrir la palabra para buscar en ella refugio, restauración, bendición y salvación. En esta hora, Padre, quiero que tu palabra vaya donde está mi hermano, mi hermana. Ahí donde están los que sufren, los que están enfermos, los que están de luto. Y que tu mano de sanidad, de poder, de esperanza les alcance en esta hora. Permite que en este momento, Padre, podamos disfrutar de tu palabra, porque podamos contemplar a través de este estudio tu gloria, cubriéndonos, tu gracia y tu misericordia alcanzándonos. Cuida de mis hermanos en esta hora y que podamos estudiar la Biblia y ser transformados en el instante. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro interesante. El libro de Apocalipsis nos muestra en sí mismo el propósito de por qué Dios tuvo que revelar esta maravilla. Juan se encontraba en la isla de Patmos, desterrado, prisionero, pero la iglesia también la estaba pasando mal. Estaba siendo perseguida, humillada, asesinada, perseguida, encarcelada. Estaba en una situación tan terrible que las iglesias no sabían qué hacer. Parecía como que Dios se había desentendido de su pueblo. Y la iglesia veía cómo las calamidades y los desastres venían sobre ella y como que el enemigo tenía el control. Por eso cada iglesia de Asia, 7 iglesias de Asia, enviaron sus mensajeros allí a la isla de Patmos a entrevistarse con Juan, porque Juan, además de ser su maestro, era el único testigo presencial del ministerio glorioso de Jesucristo en esta tierra. El discípulo amado, alguien bien cercano a Jesucristo, que podía quizás darle respuesta a los problemas que estaba enfrentando el mundo cristiano en aquel tiempo. Y usted dice, ¿y de dónde usted saca quizás esos 7 mensajeros de las iglesias? Pues el mismo capítulo 1 y versículo 20, donde Jesús empieza a revelarle a Juan algunos misterios para que él pueda entender bien el mensaje que se le iba a entregar, porque era para el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Dice así en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que esas 7 iglesias que estaban desesperanzadas, que estaban preocupadas y que habían mandado a sus mensajeros. Usted dirá, pues sí, pero ahí dice ángeles. Pero precisamente la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajeros. Y ahora, a partir del capítulo 2 y el 3, pues Jesús empieza a escribirle unas cartas para que esos mensajeros que fueron enviados por la iglesia lleven un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, también un mensaje de reprensión, y también llevan promesas a través de esas cartas para que la iglesia entienda que no está sola, que Jesucristo no la abandona, que está cumpliendo la promesa que hizo cuando en Mateo 28, al despedirse, les dijo a sus discípulos: toda la potestad me es dada
tanto en el cielo como en la tierra. Y termina ese mensaje diciendo, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo cierto es que cuando la iglesia ve pruebas, ve dificultades, ve plagas, ve enfermedades, piensa que se ha quedado sola en este mundo, que el cielo se ha desconectado, pero no es así. Precisamente el libro de Apocalipsis nos demuestra, una de las maravillas que nos muestra es la conexión que existe entre el cielo y la tierra. Fíjense que en algunos capítulos, por ejemplo, donde dice que se abre un sello en el cielo y en la tierra, pues automáticamente hay truenos, terremotos, relámpagos. Esto me muestra que el cielo y la tierra siguen conectados, que la iglesia todavía hoy es importante para Jesucristo y que todavía Él hoy pelea sus batallas. Ahora, yo no encuentro en todo el libro de Apocalipsis un mensaje tan esperanzador para esa iglesia sufriente, perseguida, asesinada, como el mensaje que vamos a estudiar hoy. Porque para Juan, que también estaba en una situación triste, porque estaba desterrado en esta isla, prisionero, quizás por cadena perpetua, para que muriese de viejo ya en esa isla prisionero, también él seguramente tendría sus dudas o sus preguntas. Y allí precisamente donde los mensajeros de estas iglesias de Asia vienen a ver a su maestro para que les aconseje y les muestre, les dé esperanza y gozo, él mismo tiene que ir a buscar en oración a través del Espíritu que Jesús les dé palabras para darle a estas iglesias. Pero nunca una esperanza tan grande quizás se imaginó Juan como esta que aparece en el capítulo 12. En el capítulo 12, Dios le permite, Jesús y el Padre le permiten a Juan ver anticipadamente a esa iglesia maltrecha, a esa iglesia sufrida, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia maltratada, reinando en el cielo eternamente con Cristo, ahora como una iglesia triunfante. Y usted seguramente me dice, oye, ¿y en qué parte de Apocalipsis 12 dice eso? Yo soy alguien que estudio con muchas personas, tengo muchos amigos de otras denominaciones y entre ellos pues he estudiado mucho con hermanos católicos. Y recuerdo que una vez estábamos tocando el tema de María y ellos me decían que María sí estaba en el cielo intercediendo. Y cuando yo le digo que me busque el texto donde se justifica que María o que me aclara que María sí está en el cielo, pues entonces me buscan allí Apocalipsis 12:1, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y me dice, mira, de una manera muy emocionado, mira, allí me dice Apocalipsis 12, que hay una mujer que está en el cielo. Y yo te voy a preguntar, me dice él a mí, si hay una mujer que merece estar en el cielo, tú tienes que estar de acuerdo conmigo que esa mujer tiene que ser María. Y sabes, en ese punto yo sí estuve de acuerdo con mi hermano católico. Le dije, sí, si hay una mujer que merece estar en el cielo, es María. Porque María dio testimonio de una fidelidad tremenda, de un valor y de una aptitud para el servicio a Dios como quizás no mujeres ni muchos hombres han tenido sobre esta tierra. Pero lo que te voy a decir es que sí, que María sí va a reinar en el cielo. Pero María no está reinando en el cielo, porque Jesús todavía no ha venido a levantar a los muertos del polvo para transformarlos y llevárselos a reinar. En segundo lugar, este amigo mío ignora un detalle interesante. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Y este libro, para poder entender lo que este libro dice, tenemos que interpretarlo proféticamente. Y podemos entender entonces que el libro Apocalipsis podemos leerlo y solo un 5% de este libro se puede entender literalmente. El resto, todo está escrito en clave profética. Lo bueno es que la palabra de Dios pues tiene respuestas, tiene esos códigos para que nosotros podamos entender las profecías del libro de Apocalipsis. Aquí, por ejemplo, dice que apareció en el cielo una gran señal. Lo interesante de esto es que precisamente
Esta señal la está viendo Juan en el cielo. Y dice que esta señal que vio fue una mujer. Y una mujer, proféticamente hablando, está hablando de iglesia. Así que si Juan vio una iglesia en el cielo, así como mi amigo decía que si alguna mujer merecía estar en el cielo era María, si hay una iglesia que merece estar en el cielo, es la iglesia fiel de Dios, el remanente fiel de Dios. Y ahora Juan, con sus ojos humanos, en medio de su dolor y de su desesperanza, no solo recibe gozo para él, sino para impartirlo a los 7 mensajeros de Asia y también para darnos esperanza a ti y a mí en este día que también la tribulación, el sufrimiento y el dolor nos está robando el gozo de la salvación. Yo te pido en este día que te animes, porque hay buenas nuevas que vamos a anunciar a través de la palabra en esta tarde, porque Dios no se ha desentendido de su iglesia y lo que Juan vio muy pronto se va a cumplir. Y la iglesia fiel de Dios, el remanente fiel de Dios en esta tierra, reinará con Cristo por la eternidad. Y ahora resulta que esta mujer que Juan ve en el cielo tiene algunas características que vamos a estudiar en este momento. Por ejemplo, una mujer vestida del sol. Esta mujer estaba vestida del sol. Miren, aquí me está hablando de la lumbrera mayor. Cuando vamos al libro de Génesis, por ejemplo, y nos vamos allí a la creación, nos damos cuenta que vamos allí al momento en el que Dios pues hizo las lumbreras. Dice allí el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 16 para que vean el propósito de estas lumbreras. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para los días y para los años. Dice que tenía unas funciones estas lumbreras, pero entre ellas, una de las funciones que tenía era que iban a servir como señal. Vamos a seguir leyendo. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Es decir, el segundo propósito, además de servir como señal, pues dice allí que también sirven para iluminar con la luz de la verdad a esta tierra simbólicamente. Vamos a llegar hasta allí. Dice el versículo que sigue el 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, es decir, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora bien, allí me muestra el momento en el que Dios decide crear y el propósito por el cual crea las señales. La Biblia está llena de textos que me muestran al sol como tipo o como símbolo de Jesucristo. No vamos a tocar todos esos textos porque si no el estudio se nos hace muy largo, pero sí quiero tocarte uno muy importante. Aquí en el libro de Apocalipsis, ya terminando el libro, ahí en el capítulo 21 y versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ves cómo este texto nos dice que esto que hoy simboliza a Jesús, simboliza la gloria de Dios? ¿Qué pasa? Vamos a entender algo. Jesucristo, hombre, es la revelación más grande de la gloria del Padre. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso es que Jesucristo simboliza a la lumbrera mayor. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo. Sabemos que a través de la naturaleza se refleja la gloria de Dios. Se le llama incluso el tercer libro, ¿verdad? Que deberíamos estudiar. Pero cuando se habla en categoría de la grandeza, no hay nada ni nadie que haya mostrado la gloria del Padre como lo hizo Jesucristo, hombre, en esta tierra a través de su ministerio de amor y de salvación por cada uno de nosotros. Así que el sol simboliza a Jesucristo. Entonces, esta mujer de la que estamos estudiando en este momento, pues dice que está vestida de sol. Esta mujer
tiene que estar cubierta por la gloria de Cristo, la mayor revelación de la gloria del Padre. Ahora bien, ese texto me gusta porque me dice que esta iglesia ya no está más desnuda. Ahora, una vez más y por la eternidad, por fin se ha recuperado la condición del comienzo y la iglesia ahora está cubierta, su desnudez, por la gloria de Dios. ¿De qué estoy hablando? ¿Recuerdas de Adán y Eva? Dicen que estaban desnudos. Dios no le había hecho ropas, pero ellos no se avergonzaban. Realmente desnudos no estaban. La gloria de Dios cubría a Adán y a Eva. Por eso es que todas estas vestiduras, cuando desaparecen por causa de la rebelión, empieza a venir el frío, la vergüenza y el miedo, porque quedaron totalmente desprovistos de la gloria de Dios, como lo dice Pablo en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Ese ropaje glorioso con el que Dios cubría a su pueblo en el comienzo, a Adán y a Eva, sus primeras criaturas, y que se perdió por causa del pecado, ahora vemos a una iglesia que ha recuperado esas vestiduras gloriosas, la gloria de Dios. Y ahora esta iglesia que va a triunfar también me está diciendo que es aquella iglesia que es capaz de predicar, de anunciar y de revelar la gloria de Cristo en esta tierra, porque esa fue la misión que Dios nos dejó. Primeramente nos dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz. Y luego, cuando ya va a partir, le dice entonces a sus discípulos, cuando le está entregando, mejor dicho, la misión a los discípulos, le dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que Jesucristo también quiere que su pueblo refleje su luz para que seamos faros y guía de los que están en tiniebla y que vengan a su luz admirable, a la luz de la verdad. Dice además, y con una luna debajo de sus pies. Bueno, pues la luna debajo de los pies no es otra cosa que la lumbrera menor. Pues la luna también simboliza una especie de luz o manifestación de la gloria de Dios, aunque en menor grado. Ustedes saben que la luna no tiene la misma luz que el sol, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esta luna debajo de los pies? Bueno, primeramente tendríamos que analizar qué cosa es la luna. Bueno, en primer lugar, la luna es un satélite natural que junto con la Tierra gira alrededor del sol. Así que la luna es alguien o algo que tiene que girar o tratar acerca de Jesucristo. El centro de todo lo que esta luna representa tiene que ser Jesús. Ahora, hay otra característica de la luna. La luna no tiene luz propia. Eso yo sé que lo sabes bien. La luna no tiene luz propia. ¿Qué es lo que hace la luna entonces? Refleja la luz que el sol transmite hacia ella. Eso mismo va a cumplir el propósito, esto que simboliza la luna, que también va a reflejar en cierto grado la gloria de Jesucristo, la gloria del Padre. Además, la luna es un satélite, podemos llamarle, de luces y sombras. Porque recuerden, él es un satélite opaco, no tiene luz propia y solo cuando el sol la ilumina, ella refleja esa luz. Pero solo va a reflejar luz en la parte que hace contacto con el sol. La otra parte, no sé si te ha pasado que en las noches puedes contemplar la luna y puedes incluso distinguir la parte alumbrada y la parte oscura. Hay un simbolismo tremendo aquí. ¿Qué simboliza la luna en definitiva? Pues la luna simboliza la palabra de Dios. La luz menor es la palabra de Dios, que a través de sombras en el Antiguo Testamento me muestra la gloria del Cristo. ¿Cómo? Pues a través de fiestas, de ritos, de ceremonias, de cordero, de sacrificios. Pues allí el Antiguo Testamento me habla de Jesucristo, pero en sombras o en tipos. Y luego
también la luna tiene una parte alumbrada como la palabra de Dios, que se alumbra en toda su plenitud a través de la gloria de Jesucristo. Nos está hablando entonces ahora del Nuevo Testamento, donde la vida de Jesucristo, al mostrar la gloria de Dios, pues refleja aquí en la palabra de Dios la parte luminosa de la luna o de la Biblia, a través del carácter y las obras de amor del Padre mostradas a través de su Hijo enviado a rescatarnos. Es decir, la Biblia, mis hermanos, es la luz menor. Por mucho tiempo hemos estado un poco confundidos y le estamos atribuyendo al espíritu de profecía ese nombre. Pero realmente la Biblia tiene un nombre para el espíritu de profecía y es el testimonio de Jesucristo. La Biblia es señalada en la Biblia como una luz menor. Y dice que esa luz está precisamente a los pies de la mujer para alumbrar el camino hacia la verdad, hacia la salvación eterna. Y puedo buscar un texto para que veas qué coincidencia tremenda aquí en el capítulo 119 del libro de los Salmos y versículo 105, dice precisamente allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, qué coincidencia profética David al poner esta poesía maravillosa en su tiempo, y nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. En primer lugar, una lámpara también es una luz menor, ¿sí o no? Claro que sí. Y en segundo lugar, dice que, mira qué coincidencia, esa lámpara también va a los pies de David, como en la mujer del capítulo 12. Y el propósito de esa lámpara es alumbrar nuestro camino. Así que esta mujer que vemos triunfando y reinando en el cielo, ya como una iglesia no militante, sino triunfante, es una iglesia que está cubierta ahora por la gloria de Dios. Y es una iglesia que tiene a la palabra de Dios como la luz que alumbra su camino, porque recuerden, la palabra de Dios, según el concepto bíblico, es la luz menor. Y entonces dice además, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué significan estas estrellas? Pues un poco lo leímos ya aquí en Apocalipsis capítulo 20, donde dice, capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, las estrellas significan mensajeros, pueblo de Dios. Pero podemos buscar otro texto, por ejemplo, aquí en el capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a buscar allí Daniel capítulo 12, y allí vamos a encontrar en el versículo 3, donde también se compara a los hijos de Dios, a los mensajeros de Dios, como estrellas. Dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que están comparando a los mensajeros, a los que enseñan la verdad de Jesucristo, a los que revelan la verdad de esta Biblia y la enseñan, a los que muestran la gloria de Dios, a los que están en tinieblas, les llaman también estrellas. Ahora, quizás pudiéramos preguntar, esa estrella, esa iglesia, disculpen, esa mujer, ¿qué iglesia es la que está simbolizando? Y ustedes quizás me digan, no, es mi iglesia. Y yo te puedo preguntar, ¿ya eres un mensajero? Porque recuerda, esta iglesia está compuesta por mensajeros. Si tú no eres mensajero, es posible que no sea tu iglesia, o que tú no eres, o no estás en el lugar donde debes estar. Porque la iglesia de Dios, la que va a triunfar, es una iglesia compuesta por mensajeros. Así que si estás en la iglesia de Dios, pero no has cumplido este requisito, te invito en este día
a que te conviertas en un mensajero, a que salgas y prediques lo que sabes, a que alumbres con tu luz a los que están en tinieblas, para que entonces verdaderamente cumplan los propósitos de esta iglesia que va a triunfar. Es increíble, mis hermanos. Dice allí que esta iglesia que tiene sobre su cabeza una corona, es decir, esta iglesia está reinando y en esa corona aparecen 12 estrellas, es decir, los mensajeros que componen esa iglesia. Y el número 12 tiene un simbolismo interesante porque significa pueblo de Dios. Esta iglesia está compuesta por el pueblo de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis, pues tiene una característica como toda profecía apocalíptica, no es cronológica. Entonces, después de mostrarnos a esa iglesia triunfante, ahora viene y nos cuenta en el capítulo 12 cómo es que esa iglesia llegó a triunfar. Y precisamente narra muchos eventos, incluso estos que estamos sufriendo hoy. Primeramente nos habla del versículo 2 y 3 acerca del nacimiento de Jesús y cómo el enemigo pues trató de destruir a Jesucristo y de matarlo. Sabes bien que cuando Jesús nace, incluso a través del rey Herodes, intentaron matar a todos los niños, o mataron a todos los niños menores de 2 años, pero gracias a que por medio de un ángel que vino a despertar a José y le dijo que se llevara al niño, por eso libraron la vida, porque el enemigo quería matarlo. Y allí en el capítulo 4, el versículo 4, disculpen, pues habla acerca de la obra que iba a hacer este dragón después de intentar matar a Jesucristo y no lograrlo allí. Pues dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De qué está hablando allí? Si vamos a Isaías 9:15, nos damos cuenta que la cola simboliza proféticamente hablando los falsos profetas. Es decir, que los falsos profetas que se están levantando hoy, enseñando mentiras no bíblicas, sino según su conveniencia y para buscar ganancias personales, pues dice que ellos van a lograr hacer una obra horrible. Arrastrarán la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿De qué está hablando? Las estrellas dijimos que era el pueblo de Dios. Y cuando se menciona esa cantidad que van a caer, pues me está hablando que es una obra satánica. Porque esa fue la misma obra que hizo Satanás en el cielo. Satanás se llevó precisamente a la tercera parte de los hijos de Dios en su rebelión allá en el cielo. Y ahora los falsos profetas harán una obra parecida. Van a llevarse a la tercera parte de los hombres a la perdición con su engaño y su confusión. Luego vuelve un poco más atrás todavía y me habla en el versículo 7 acerca de una batalla que hubo en el cielo. Y ahí es donde debería haber comenzado el capítulo 12, pero Juan, como estaba escribiendo lo que se le mostraba, él sencillamente escribía las cosas en el mismo orden en que se le iban mostrando las visiones, ¿verdad que sí? Ahora, allí se cuenta en el versículo 8 algo interesante. Dice el versículo 8, pero no prevalecieron, es decir, Satanás, Lucifer y sus ángeles no prevalecieron contra Miguel y sus ángeles, porque Miguel, el Dios que pelea por nosotros, Jesucristo, no conoce la derrota, ni siquiera empata, siempre gana. Y sus batallas las pelea por ti y por mí. Ahora escucha esto. Dice algo interesante en este versículo 8 que me gusta. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La expresión que se usa allí, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, me da la impresión de que Dios trató de buscar un lugar para poner a los rebeldes. Pero ¿quieres que te dé una noticia hoy? En el cielo no hay, ni hubo, ni habrá lugar para los rebeldes. Por eso es importante que tú te arrepientas, que tú vengas a la obediencia, que vengas a guardar la palabra de Dios y sus mandamientos, porque es importante que tú no seas contado con los rebeldes, porque los rebeldes no tendrán lugar en el cielo, porque como te dije, ni hubo, ni hay, ni habrá lugar para los rebeldes en el cielo.
Hoy es un día de salvación. Tienes que arrepentirte. Tienes que venir a la presencia de Cristo humillado y pedirle que te ayude a vivir en obediencia a su palabra y sus mandamientos. Luego sigue diciendo allí en el versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así, la obra que Cristo está haciendo en el cielo hoy de interceder por nosotros es lo que nos va a garantizar la victoria definitiva para que podamos estar en el cielo cuando Jesucristo allí en el juicio investigador intercede ante el Padre y el acusador para cubrirnos con su sangre y ser reconocidos como santos de Dios. Dice el versículo que continúa, el versículo 11. Y ellos, es decir, nosotros, la iglesia, ahora cuenta aquí en este versículo cómo es que esta iglesia se convirtió en la iglesia triunfante. Dice allí: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esas son las dos características que nos van a hacer a nosotros vencer. Estas son las dos maneras en que tú y yo únicamente podemos vencer al dragón y sus ángeles también y poder llegar a reinar con Cristo como una iglesia triunfante por la eternidad. ¿Cómo es eso? Pues a través de la sangre de Cristo Jesús. Dice, y ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mostraron a través de su palabra, a través de sus enseñanzas a los demás y su testimonio, que ellos pertenecían al Dios Salvador. Ahora, ¿quién es esta iglesia triunfante? Pues el capítulo 12 termina precisamente dando características de quién es esta iglesia triunfante. Dice en el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Quiero que entiendas, Satanás odia a todas las iglesias cristianas. Únicamente, fíjate, porque llevan el nombre de Cristo. Ya es un motivo suficiente para que él las odie. Pero hay algo interesante, que el texto no dice que él va a hacer guerra contra toda la iglesia cristiana, porque ya hay una parte de la iglesia a quien la ha sometido a través de la seducción. Iglesias cristianas hoy que están desobedeciendo los mandamientos de Dios para obedecer los del otro, porque aquí hay dos poderes nada más. Mandamientos de hombre son mandamientos de Satanás. ¿Ok? Si obedeces a tu pastor y no a Jesucristo, estás obedeciendo a Satanás, porque hay dos poderes. Así que hay una parte de esta iglesia que ha sido ya seducida por el enemigo. Por eso es que dice que esta guerra se la va a hacer contra el resto de la descendencia de ella, es decir, el remanente fiel de la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Ahora, ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, mis hermanos queridos. Ayer el lunes, vimos a una mala mujer que tenía 6 maridos, que era orgullosa, que no había cumplido con su misión y sus propósitos. Pero fue interesante. ¿Recuerdan ustedes en la historia del capítulo 4 de Juan, cuando vienen los discípulos a traerle alimento y lo encuentran hablando con esa mujer? Y la mujer deja el cántaro porque había sido saciada su sed, había tenido un encuentro especial con Cristo y había ido a cumplir su misión y a traer a todos los hombres. Bueno, pues esa mala mujer que tú viste allí junto al pozo es esta mujer que hoy está reinando, vista por Juan anticipadamente en el capítulo 12. Porque tú y yo, hoy defectuosos, hoy militantes, triunfaremos con Cristo si abrazamos su verdad, si somos fieles a Él. Hay algo interesante que quiero aclararte del capítulo 4. Recuerda que cuando Jesús llegan los discípulos y la mujer se va, Jesús le dice, miren los campos. Y los campos de trigo, mis hermanos, estaban verdes. Pero Jesús los veía dorados, listos para la cosecha.
Pues eso fue lo que capacitó a la iglesia. Ese encuentro de la mala mujer aquella de Samaria con Jesucristo, de aquella iglesia militante y defectuosa, se encuentra con Jesucristo. Y ahora Jesucristo está dispuesto a derramar la lluvia tardía. Y en un instante ese trigo maduró por la palabra y el testimonio de aquella mujer y trajo a todos los hombres de Samaria y hubo una gran cosecha por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero también por la obra de aquella mala mujer. Y como esa mujer mala tuvo un encuentro con Jesucristo y la lluvia tardía vino sobre ella y cosechó los frutos para Cristo, esta mujer ahora se la presentan a Juan triunfante en el cielo para reinar con él por la eternidad. Yo te invito a que en este día vengas al pueblo de Dios, el pueblo que guarda la palabra de Dios y sus mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Te voy a decir algo. Si eres católico, amado hermano, esta es tu oportunidad. Porque te voy a decir, esta iglesia fiel, este remanente fiel, va a ver a María reinando en el cielo. Y yo sé que tú eres alguien que anhelas ver a María reinando en el cielo. Te voy a dar la oportunidad de que aceptes en este día estas verdades que te estamos mostrando, para que tú puedas alcanzar la salvación eterna, para que tú vayas a reinar y tus ojos vean con gozo que María también reinará junto a nosotros por la eternidad y será también reina como nosotros, también seremos reyes en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez y levante a sus fieles del polvo y a los que estemos vivos nos transforme para que nos vayamos a reinar con Él por la eternidad. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día en el que tú debes meditar en tu condición. ¿Cómo ha sido tu cristianismo hasta hoy? Porque todos aquellos que se vayan detrás de un evangelio moderno y adulterado se perderán junto con los rebeldes. Tenemos que venir a ese evangelio antiguo pero eterno que Dios preparó y garantizó la salvación de sus hijos a través de él y únicamente el evangelio eterno. Dios te bendiga en este día. Yo quiero pedirte en esta hora que si tú deseas participar de las verdades de Dios y ser un testimonio vivo de Jesucristo en esta tierra, mientras yo oro por ti, levanta tu mano para que Dios te alcance con su Espíritu Santo, con su gracia y tu misericordia en esta hora. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tu misericordia y tu gracia nos alcance. Hasta hoy hemos sido rebeldes, pero queremos ser de esa iglesia triunfante, Padre. Permite que en esta hora, a través de este estudio, tu Espíritu Santo nos transforme y nos capacite para poder testificar con valor acerca de tu amor. Lávanos en tu sangre, Padre, y permite que podamos dar testimonio de tu amor con nuestras propias vidas. Bendice a mi hermana, a mi hermano que me está viendo, que está participando de este estudio. Pero de manera especial te pido que visites al enfermo, al enlutado, y que tu mano de sanidad y poder les restaure y les dé gozo y esperanza de que muy pronto la muerte y la enfermedad terminarán para siempre. Y reinaremos contigo, juntos todos, para nunca más separarnos. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.